Muy buenas tardes a todos. Desde el Departamento de Formación Docente podemos mencionar que se presentaron al Consejo Directivo de la FACET y fueron aprobados los planes de desarrollo de las carreras del Departamento de Formación Docente, tanto de Educación Matemática como de Ciencias Básicas. Se concretó el ingreso de 85 estudiantes provenientes del Instituto de Formación Docente con título de profesor a las carreras del Departamento de Formación Docente en el marco de un proyecto de articulación entre pregrado y grado. Continúa en curso hoy día la segunda convocatoria de especialización en didáctica universitaria en la modalidad de distancia y se está llevando a cabo el proceso de inscripción a la tercera convocatoria. El periodo de inscripción se extiende hasta la primera semana de marzo y las clases se darán inicio en la segunda quincena del mismo mes. Los estudiantes de la maestría en didáctica de la matemática han finalizado el proceso de elaboración de sus trabajos finales y se prevé que las presentaciones de los mismos se realicen en este mes de marzo. Las reuniones mensuales de la red de educación matemática se desarrollan con normalidad y en ese contexto la FACEM participará como coorganizadora del segundo Congreso Nacional de Educación Matemática que se llevará en el mes de octubre del presente año en la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación. Finalizó el proyecto de investigación sobre etnomatemática financiado por el CONACYT con el envío de los artículos generados a revistas nacionales e internacionales. Se presentaron 4 trabajos de extensión en congresos nacionales e internacionales a finales del año pasado. Por otro lado, el 14 de octubre del 2025 se recibió una delegación de la Universidad de Puerto Rico en el marco de un proyecto colaborativo denominado COSCO. Se llevó a cabo una jornada de intercambio pedagógico entre estudiantes de Puerto Rico y estudiantes de formación docente. Y en los días posteriores, los visitantes recorrieron diversos puntos de interés académico y cultural del país. El 30 de octubre se realizó la actividad Cultura Viva, danzas, artes y tradiciones entre pueblos indígenas y universitarios, organizada por la Cátedra de Cultura Nacional. La jornada contó con la participación de integrantes de una comunidad chamacoco de la ciudad de Luque, quienes presentaron danzas ancestrales y artesanías en el predio de la FACET. El 20 de septiembre, estudiantes y docentes de la licenciatura en Educación Matemática participaron en la competencia estudiantil Eureka, organizada por la Universidad Nacional de Misiones y llevada a cabo en la ciudad de Santa Rosa, Misiones. De una serie de actividades que se tienen prevista con el fin de integrar docentes, estudiantes y graduados de educación matemática de las diferentes universidades públicas del país. Se realizó la visita de medio término por parte de los evaluadores de la NEAG en el marco del proceso de acreditación de la licenciatura en Educación Matemática y Ciencias Básicas en la modalidad a distancia. El 1 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición del concurso de conocimientos matemáticos organizado en conjunto con los departamentos de Matemática, Estadística y Educación a distancia. El 29 de noviembre se desarrollaron 2 talleres de difusión y comprensión de la política de control interno de la FACET en el marco de la implementación del modelo estándar de control interno del Paraguay. El 5 de diciembre se recibió al profesor Francisco Teixeira Jr., CEO de Educar y director de Innovación, Tecnología y Educación de la Cámara de Comercio Brasil-Portugal del Estado de Ceará, de la República Federativa de Brasil. Ofreció una conferencia sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación de niños, adolescentes y jóvenes dirigida a la comunidad educativa y se iniciaron conversaciones para establecer alianzas estratégicas con las instituciones educativas mencionadas y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchas gracias.